Bueno, ¿cómo les va? Bueno, esta es la clase 9 de Culturas Digitales. Perdón por la calidad del video, pero bueno, lo estoy grabando en el dispositivo que puedo, así que es con la cámara de la compu, así que sé que no va a ser lo mejor, pero bueno, es lo que hay. Ahí está mi gato durmiendo, aprovechando muy bien la tarde. Bueno, la clase de hoy es un texto que que ya lo van a tener disponible, de Eric Sadin, un filósofo francés, que se llama La humanidad aumentada, la administración digital del tiempo. Y lo van a tener acompañado con un capítulo de Todo es fake de Anfibia y una nota de Anfibia sobre Marcus Gabriel, un filósofo alemán que habla sobre inteligencia artificial. Bueno, sí, la clase se trata sobre distintas perspectivas teóricas que hay en cuanto a qué es la inteligencia artificial, learning machine, el transhumanismo, que son conceptos de que las ciencias sociales, en vínculo con la ingeniería también, están desarrollando en este momento para pensar cómo se está dando el vínculo ser humano-dispositivos. Esta es la segunda clase de la unidad de subjetividades, y la idea de esta unidad es que nosotros abordemos como distintos pensamientos, corrientes de pensamientos que hay en torno a qué nos pasa subjetivamente en este contexto en el que estamos atravesados por la digitalidad. Elegimos este autor, Eric Sadin, pertenece un poco a la corriente de pensamiento de Byung-Chul Han. Es un filósofo francés, como ya les dije, que hace varios años trabaja con la idea de culturas digitales, de subjetividad digital. Hace muy poquito sacó un libro, en realidad se tradujo su libro en francés al español y lo editaron acá. Y tiene varias notas y ensayos disponibles sobre la pandemia y tal. Es muy curioso ver cómo estos autores que han desarrollado como mucho sobre el ser humano, la subjetividad, la digitalidad, qué nos sucede frente a la era de las aplicaciones californianas, como lo llaman ellos. Es curioso escucharlos o leerlos, en realidad, hablar sobre la pandemia, porque es un contexto sumamente particular para pensar estas cosas. Bueno, un poco lo que les decía es, les voy a tratar de compartir algunas de las notas que estuvieron saliendo sobre este tema. Un poco de lo que nos va a hablar, nosotros les damos para leer, les subimos todo el libro de Eric Sadin, La humanidad aumentada, pero lean la introducción y las conclusiones, es como medio un resumen de lo que va a ser el libro, y si les interesa alguno profundizar puntualmente en algún capítulo o alguno de los temas, tiene disponible el material. Un poco de lo que nos habla este autor es de pensar cómo la técnica en su forma actual, que es la tecnología de la automatización, transforma y nos modifica a un nivel como no sobre como las formas que tenemos los seres humanos de actuar en sociedad, sino las formas mismas de concebirnos como seres humanos. ¿Por qué? Que esto se vincula un poco con la idea que hay sobre inteligencia artificial, porque actúan sobre la base misma de lo que nos define como seres humanos, que es nuestra capacidad de razonamiento. Para eso vamos a ordenarlo por partes para que no les resulte complejo, y vamos a pensar algunas cosas. Una es la idea de qué es la inteligencia y por qué estos autores creen que no existe algo así como la inteligencia artificial, que sería la inteligencia de los dispositivos, de las máquinas. Hoy los pensamos en términos de dispositivos, aplicaciones, etcétera, pero sería de las máquinas. Vamos a pensar cuál es el rol ahí, que es muy interesante esto, pensar cuál es el rol de la industria cultural en torno a esto. Pensemos todas las películas, series, etcétera, que consumimos sobre estos temas, y de hecho es un tema
que con a Lu y a mí y a Nati nos gusta un montón, entonces nos compartimos todo el tiempo información sobre esto. Así que también les voy a contar un poco lo que estuvimos viendo, lo que estuvimos escuchando sobre el tema. Y el otro punto es esto de pensar qué es la subjetividad digital o qué es la administración digital de nuestra subjetividad y qué se desprende de eso. Qué procesos o qué ideas en realidad. Digo, acá no hay ninguna conclusión. Como ya les digo, son autores que hoy están escribiendo sobre lo que pasa en el mundo, sino más bien son corrientes de pensamiento, temas sobre los cuales la filosofía, la sociología, la comunicación está trabajando cotidianamente. Si les interesa, ya les voy a hacer una recomendación desordenadamente, pero no importa, si les interesa, hay un filósofo argentino que se llama Tomás Balmaceda, figura en sus redes sociales como Capitán Intriga, es un escritor, es filósofo, doctor en filosofía y en escritor, escribe libros y escribe también artículos periodísticos. Es especialista en contenido digital, pero su tema de investigación filosófica o del campo de la filosofía es el Mind Machine y la inteligencia artificial. En realidad ya no le llaman inteligencia artificial ellos, obviamente. Y es esto de cómo las máquinas aprenden de las conductas del ser humano. Cómo se establecen nuevos patrones de comportamiento, que en realidad no podemos ya pensar entre esa dicotomía. Nos queda corta la dicotomía de pensar la inteligencia humana y la inteligencia artificial, entonces, bueno, estamos viendo cómo las máquinas también aprenden del comportamiento humano. Siempre partiendo de la base que las máquinas las crean y las programan los seres humanos, por supuesto. Si alguno tiene otra teoría, puede compartirla y podemos charlar sobre ello, pero bueno, no sé cuánto dato científico tendría. Bueno, como les decía, Tomás Balmaceda escribe sobre esto y la Sociedad Argentina de Filosofía, un grupo de filosofía académico de acá, del cual él forma parte, tiene todos los meses unas reuniones que son abiertas y que ahora encima se están transmitiendo por YouTube, en el que trabajan filosofía de la tecnología. Y las últimas dos reuniones que se hicieron en el marco de esta pandemia, una fue sobre unos textos de Natalia Suaza en los que se trabajaba esta idea de, el poder económico en las redes sociales, en internet en realidad, y dónde queda el ser humano allí. Y la última que se hizo fue sobre la noción de transhumanismo, que es un concepto que no vamos a abordar en esta clase, porque no, pero que está muy bueno y que si les interesa pueden buscarlo en YouTube, Sociedad Argentina de Filosofía. Es una charla abierta, digamos, es como un conversatorio que organizan los que integran ese grupo sobre distintos textos, y el texto de la última participación fue este. Y si les interesa también, está la serie Years and Years, que trabaja un poco este tema y es súper interesante. No les voy a contar nada sobre esa serie porque se los spoilearía, pero puntualmente trabaja sobre eso y está bueno. Bueno, entonces, primero vamos a ver esto de qué es la humanidad aumentada o qué es lo que Saadin considera humanidad aumentada. Él lo que plantea es que, por eso él empieza su recorrido como con esta idea de Odisea al espacio, y lo que plantea es que la tecnoindustria ha hecho un largo recorrido en hacernos creer o convencernos o introduciendo dispositivos en nuestra vida cotidiana, dispositivos y máquinas que suplantan el accionar del ser humano, que de alguna manera dice que actúan como peritaje de nuestra vida en realidad, que no logran, digamos, no tienen una independencia y un desarrollo independiente al ser humano, pero sin embargo nos han hecho creer durante todo este recorrido que los necesitamos asistiendo a nuestra vida.
Y una de las primeras cosas que entonces él analiza y está muy desarrollada en el texto, y por eso les recomiendo que busquen, digamos, y lean si les interesa, es esto de pensar primero esta relación totémica que tenemos con la tecnología, cómo se ha construido esta relación totémica, retomando un poco esa idea de la psicología. El tótem es como lo que una sociedad admira y lo que ordena moralmente a una sociedad, digamos, a lo que se le rinde tributo, por ahí para decirlo mejor. Entonces lo que empieza a suceder es que hay como una mutación. Yo traté de, ya después de tantos vivos y tal, como que estoy tratando de volverme un ser humano normal que no corta los videos 18 veces para grabarlos de corrido, porque en realidad obviamente estuve leyendo, estuve buscando cosas en internet, hice anotaciones, entonces voy leyéndolas. Bueno, lo que se parecería más a una clase normal en vivo y directo. Esta mutación antropológica lo que hace es, él considera que esto es una mutación antropológica, que lo que hace es correr al ser humano del centro regulador de nuestra vida, digamos, del centro regulador de la ciencia, de la vida y de la organización del pensamiento, y introduce como una antropobiología. Bueno, ya van a leer bien el concepto, pero es algo así. Es una humanidad híbrida donde las máquinas automatizadas desarrollan formas que hacen, que actúan sobre la esencia misma o que modifican la esencia misma del ser humano, antropología. Que es como la capacidad de no poder disolver la máquina del ser humano, digamos. Esto no quiere decir que nosotros estemos todos mutando a robots ni nada, y justamente estas formas de pensamiento y estas corrientes de pensamiento lo que hacen es salir de esa discusión estéril entre tecnofilia y tecnofobia e introducir nuevos conceptos que nos permiten pensar qué es lo que nos sucede a nuestro alrededor. Esta condición que él sí, o sea, Said es una persona muy crítica, pero no de la tecnología, sino de la forma que la tecnología llega a nuestra vida. Es muy crítico del desarrollo hay un libro que tiene que se llama La Silicon-Valización de la humanidad, en donde habla sobre como estas aplicaciones que vienen a asistir nuestra vida humana y en realidad qué vienen a hacer, ¿no? Pero no con esto se mete en esa discusión tecnofobia, sino lo que nos permiten ver es qué formas va cobrando para el ser humano este vínculo, digamos. Mientras más se estudia esto, más nos permiten pensar otras cosas, digamos. Un poco continúa la corriente de, como les decía, de el enjambre, de este pensamiento sobre, bueno, ¿qué pasa con estas formas que encontramos en las que en realidad estamos hiperconectados, pero estamos aislados? Bueno, va en ese sentido pensar las formas de la tecnología y sobre todo en este texto particularmente de las formas de aprendizaje del ser humano y de las máquinas. Algo que me parece interesante de lo que plantea como en sus conclusiones, esto de la condición antropológica, es pensar que se entrelaza a un ritmo creciente de organismos humanos y artificiales al introducir un nuevo término en la configuración intersubjetiva constituida por el binarismo hombre-mujer y descubre una tercera presencia determinante incorporal. Esto es importante porque lo que dice es eso, que ya no podemos pensar esa disyuntiva porque la tecnología automatizada, que es la tecnología desarrollada como con un desarrollo que permite cierto nivel de, ¿cómo se dice?, de actividad, no me sale la palabra, de actividad espontánea. Por ejemplo, un ejemplo de esto es de lo que él llamaría como tecnología automatizada. Podría ser lo que pasa en El Hombre Bicentenario, una película que seguro todos vieron,
o véanla, El hombre bicentenario, y lo van a entender por qué le digo. O esto de, él dice, bueno, estas aplicaciones, no sé, el Waze, la aplicación que te dice por dónde es más efectivo ir, en realidad no está reemplazando nuestro cerebro humano, sino que, ¿qué está haciendo en realidad? ¿Por qué esa máquina o ese dispositivo está desarrollado para decirnos que hay un camino más eficaz? ¿Qué otros elementos de la realidad ese dispositivo desarrollado con algoritmos puede ver que nosotros no? Que en realidad nosotros lo podríamos ver seguramente si nos detuviéramos un segundo a pensar, pero bueno, muchas veces en la vorágine de nuestra vida, esos algoritmos que se materializan en dispositivos, que se materializan en aplicaciones que nosotros elegimos y aceptamos términos y condiciones de las mismas, nos vienen a asistir y ayudar para que podamos sostener este mundo en el que vivimos. Byung-Chul Han diría que estamos prisioneros de eso en realidad. Bueno, Eddie Said un poco también es bastante de la corriente de Byung-Chul Han en ese sentido, y Marcus Gabriel, que ahora vamos a hablar de inteligencia artificial también, pero bueno, digo, yo no lo digo en términos de que no pensemos si es bueno o malo, justamente no para que lo pensemos en términos de bueno o malo, sino para que pensemos qué otras cosas se ponen en juego. Una de esas, por ejemplo, es que emerge una nueva presencia que no es corporal y que excede, como que se excluye del binarismo tradicional del ser humano entre hombre y mujer. Me interesa leerles un fragmentito para que vean de qué va esto de pensar qué es la humanidad aumentada, qué es la duplicación de las capacidades del ser humano en otros en dispositivos programados con algoritmos. Y voy a proceder a leerlo entonces. La revolución digital se ha naturalizado en la vida cotidiana a tal punto de invisibilizar la magnitud de los fenómenos. La duplicación algebraica del mundo es una capa cifrada que media nuestra relación con los hechos y las cosas. La suplantación del medio natural por un medio técnico, la generación de una mega estructura multiforme de cimientos imperceptibles que obedece a nuestros deseos, elaborada sin embargo para actuar de modo cada vez más autónomo, con cálculos automatizados y justificaciones algorítmicas. Es esa vibración y vidriación impalpable, no ya de prótesis robóticas, sino de cuerpos y códigos digitales. Saim lo que hace justamente es pensar esta mutación de esto que les decía, de la asistencia de las máquinas en la vida cotidiana y sobre todo de las máquinas y de las cosas que tienen como una forma autónoma, como son sobre todo las aplicaciones las aplicaciones de California, digamos, que él llama las aplicaciones de California. Para ello, digamos, para esta idea del lugar que tienen las máquinas, los dispositivos, los algoritmos en nuestra vida cotidiana, como asistiéndonos de alguna manera, él lo que plantea es que la industria cultural tuvo un lugar súper preponderante en esto, digamos, nos han hecho, o sea, ha ido creciendo esta idea de que podemos vivir de una manera más fácil. No solo en cuanto a la asistencia, sino en cuanto a las formas que tiene esa vida robótica, entre comillas, ¿no? Piensen cuántas películas vimos sobre eso, cuántas series. Yo pienso como un ejemplo para trabajar esta noción de antropológica es el capítulo de Black Mirror que se llama Vuelvo enseguida, que es el capítulo en el que es de la primera temporada, en el que la protagonista se entera que está embarazada y en ese momento también se entera que su pareja se muere en un accidente y entonces contrata una aplicación que lo que hace es, en base a las conversaciones registradas en tu teléfono y a través de cualquier plataforma, reproduce como que recrea la existencia de esa vida, de la vida de esa persona. Entonces vos podés llamar por teléfono, mandarle mensajes a esa persona que no podés ver porque su cuerpo físico está muerto, y te contesta espontáneamente en base a la combinación que hace de otras conversaciones que tuviste.
a ver, esas conversaciones nuevas nos preguntaríamos si existen o no existen, porque en realidad no existen. Son una combinación de algoritmos de textos. El punto es que es un capítulo muy viejo, así que si no lo vieron no pasa nada. Si se los spoileo, perdonen, pero no les estoy spoileando Years and Years, así que eso agradezcanlo. Pero la evolución de eso llega a tal punto que el servicio de esa compañía le brinda incluye la reproducción de esa persona en un muñeco de goma. Bueno, no, en realidad no es un muñeco de goma. En realidad es como el hombre bicentenario, es como un robot, pero con rasgos humanos y se parece, o sea, es una reproducción de la persona que se murió. Entonces ella lo contrata y su hija crece con su padre, pero que en realidad su padre no está siendo espontáneo, ni existe en sí, sino que es una existencia generada a partir de toda la huella digital de esa persona. Materialmente igual, físicamente se ve igual. De hecho hay un montón de casos súper interesantes para pensar esto. Está el robot Sophie, bueno, nada, es muy interesante el tema del transhumanismo y de esto de dónde está la conciencia, si es posible trasladar la conciencia dónde está la conciencia, perdón, si es posible trasladar la conciencia humana a otro dispositivo. Esa es la pregunta. De hecho, es una pregunta que se hacen desde todos los ámbitos académicos, desde las artes, desde la comunicación, desde la sociología, la filosofía, desde toda la ciencia se está haciendo esa pregunta sobre si es posible o no, y es súper interesante. Bueno, y estos autores nos invitan a pensar distintos elementos sobre eso. Bueno, y otra cosa que él plantea es que como, bueno, en realidad ahí nos tenemos que empezar a preguntar también, ¿dónde? Que en realidad lo que dice es como que toda esa técnica automatizada de las máquinas, en realidad es en base al aprendizaje y a la producción de datos nuestros. Estamos siempre volviendo como al mismo punto. Por eso se le llama learning machine también, que es pensar cómo las máquinas aprenden de nosotros. En realidad los algoritmos no existen sin las acciones del ser humano. ¿Se entiende esto, no? Como que lo que miden y lo que regulan son las producciones y las acciones del ser humano. Entonces, bueno, por un lado él plantea esto de qué pasa con la duplicación del mundo, duplicación entre comillas, del mundo digital, con esto de los datos, las nubes de datos, el acopio de información. ¿Qué pasa con esta idea también que se produce a través que se desprende esto del control? ¿Quién regula esa información? ¿Cómo nos da la sensación todo el tiempo que tenemos que, cómo la industria, la tecnoindustria, como se la llama, todo el tiempo nos hace creer que tenemos que estar asistidos por dispositivos para desarrollar nuestra vida cotidiana, y desde las partes, desde las instancias lúdicas hasta las instancias de salud? Ya hoy un montón un montón de aspectos de nuestra vida están de alguna manera asistidos por aplicaciones. No sé, justo hace poco participamos en una charla que hubo sobre tracking app, que eran como las aplicaciones, pero de aplicaciones, son aplicaciones que como que te traquean datos, que registra, en los que vos podés registrar tus datos, y esta era sobre aplicaciones de gestión del periodo menstrual. Y era muy interesante como pensar, la chica que lo estudiaba vivía en Ámsterdam, y bueno, hacía entrevistas a distintas personas para estudiar esto, y ella lo que planteaba es que en algunos casos la necesidad de registrarlos, si vos en la aplicación no cargas datos, es decir, no cargas cuando te viene, cómo tenés distintas características, hay un montón de aplicaciones, hay distintas cosas que podés cargar. Si vos no cargas datos, la aplicación no te arroja ningún resultado. Ahora, ella decía que en algunos casos había detectado que el registro de datos le permitía a las personas también tener un registro de lo que les pasaba. Entonces, porque tenían que decir, bueno, sí, tuve dolores, no tuve dolores. Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Qué creen sobre eso? ¿Qué pasa? Que
no sé, es curioso pensar que si nosotros tenemos la necesidad, si una aplicación que descargamos para nuestro teléfono nos pregunta, bueno, ¿te vino? ¿No te vino? ¿Te duele? ¿No te duele? Nos hace tener más conciencia o menos conciencia de nuestra corporalidad. Insisto, esto no es para pensar en términos de positivo, negativo, es bueno, es malo, ¿qué se produce? Ella lo que se planteaba es eso, bueno, ¿qué se produce con eso? ¿Quiénes programan? Yo me pregunto, si volvemos como al texto de Suazo, nos preguntamos, ¿quiénes programan esas aplicaciones? ¿Qué pasa con esos datos? ¿A dónde van? ¿Qué nos ofrece esa aplicación? ¿Qué nos devuelve? A la vez que vos cargas tus datos, ¿qué te devuelve? Bueno, esa es también la línea en la que Sadin, en las arenas en las que Sadin se mueve, digamos, en esas preguntas. ¿Qué pasa con estas ideas fetichistas que se crean en torno a la tecnología y que sobre todo han crecido en el último periodo de la humanidad? No quiere decir que el ser humano no haya tenido relaciones fetichistas con la tecnología de su época, pero en el último periodo de humanidad hay como un vínculo ahí muchísimo más fuerte. Bueno, y el otro punto, como les decía, el otro eje que nos interesa en esta clase es pensar esto de qué es la inteligencia artificial, o como, porque estos autores hablan de que es una falsa construcción la idea de inteligencia artificial y que tiene que ver con esto de pensar que, bueno, la automatización de la tecnología, que no empieza con el desarrollo de estas aplicaciones, sino que empieza con el desarrollo de la tecnología automatizada. Y la fábrica tenía tecnología automatizada, pero bueno, ha ido evolucionando al punto de que nosotros cargamos una dirección a una aplicación y la aplicación nos dice cuál es el camino más corto para hacer para llegar, o nos dice si hay algún corte, o etcétera. Ellos lo que plantean es que en realidad la pregunta es ¿qué es la inteligencia? Y que entonces, si nosotros entendemos como la inteligencia, está la capacidad de mantenernos, de existir, lo que dice... se me fue el nombre, chicos, lo voy a buscar. Ay, se me fue por completo. Marcus Gabriel lo que dice es que la inteligencia es la capacidad del ser humano de construir su existencia. Y eso no hay ningún algoritmo que lo pueda generar. O sea, ninguna máquina puede existir por sí misma, tener acciones que garanticen su existencia por sí misma. Entonces ahí está el punto, digamos, de inflexión, que es una falsa idea la idea de inteligencia artificial, no existe como tal. Él lo que plantea es esto de pensar ¿qué es la inteligencia que la industria denomina como inteligencia artificial. Sadin ahí un poco en el recorrido de la humanidad aumentada, y si buscan información sobre el autor van a encontrar que él escribió mucho sobre esto, y él analiza como hace un recorrido de cómo se llegó a la idea de inteligencia artificial. Entonces, porque tampoco es que viene de la nada, que es cómo durante muchos años la ciencia habló de la inteligencia artificial como es inteligencia de las máquinas. Entonces ellos lo que dicen es, bueno, no existe eso, sino que existen seres humanos brindándoles datos a los algoritmos que actúan en base al análisis de esos datos, que sin esos datos no existirían como tales. Es lo que decimos siempre cuando pensamos esto de, bueno, las aplicaciones, por ejemplo, que son gratuitas, en realidad la mercancía sobre lo cual ellos se generan ganancias sobre el contenido que desarrollamos los seres humanos. Marcus Gabriel es incluso aún más, es mucho más frankfurtiano, o sea, es mucho más crítico de esto, y llega a decir como que, bueno, que nos volvemos como un poco proletarios digitales, porque en realidad estamos produciendo conocimiento para que los propietarios de las plataformas que hoy se regulan bajo algoritmos y bajo lógicas súper complejas, obviamente, obtengan ganancias, digamos. Nada, no sé si, espero que esté siendo un poco clara la idea de esto. Me parece que va a ser mucho más claro cuando lean los materiales, que parecen complejos, pero son súper accesibles. Lean la introducción y la conclusión de Sadin, esto de plantea como, bueno, la humanidad aumentada como la duplicación digital del pensamiento humano, de la capacidad del pensamiento del ser humano.
Escuchan el podcast de la inteligencia artificial no existe, no me acuerdo cómo se llama, a ver, les voy a decir bien cómo se llama. Se llama La inteligencia artificial no existe. Miren, les voy a leer la descripción. Somos proletarios digitales, trabajamos gratis produciendo datos para las grandes compañías y nadie nos paga por eso. En este capítulo analizamos los discursos y las teorías de Silicon Valley, inteligencia artificial, robot y la utopía tecnológica. Porque este es el otro punto, es que toda esta corriente de pensamiento, que lo que viene también un poco a criticar, es esa utopía sobre la cual se generaron, y eso lo vimos con Suazo, sobre la cual se plantaron las compañías que regulan Internet, que es, bueno, Internet nos va a hacer libre, nos va a igualar como sociedad. Me gusta porque creo que con esto van a poder entender un poco el texto de Williams, el vínculo del ser humano con la tecnología, el texto de Suazo, y estos textos que apuntan a ver como una dimensión más subjetiva del ser humano. Vimos las relaciones amorosas, como una cuestión ahí más vincular, y ahora estamos pensando la idea de qué es la inteligencia. La conciencia humana, ¿qué es la conciencia humana? ¿Dónde está la conciencia? ¿Puede estar en otro lado que no sea en el ser humano? Bueno, no sé, es una pregunta posible. Sí, chicos, mi gato sigue durmiendo increíblemente, ¿no? Y me da risa porque yo pienso que hablo de todo esto y a veces le hablo a la gata, pienso que la gata me está queriendo decir algo. Bueno, ahí tendríamos que ver si hay conciencia en otras vidas que no sean las del ser humano. Bueno, y la otra cosa que les había dicho que les iba a mencionar es esto de como la cuestión más de la industria cultural. Cómo la industria cultural nos hizo creer, no nos hizo creer, pero como de alguna manera tuvo discusiones sobre esto. Desde El hombre bicentenario. Se me fue una película que es súper importante para pensar esto. Miren, que está buenísima. Nosotros en un momento en Culturas Digitales la veíamos, pero maldición, se me fue por completo de la cabeza. Bueno, perdón. Bueno, esto que les comentaba de Black Mirror, de el capítulo este de acá, del capítulo este de, bueno, ¿hasta cuándo es posible reproducir la supuesta conciencia humana o la espontaneidad o los sentimientos del ser humano? Blade Runner, esa era la película, esta de que el ser humano sometido o en el vínculo con un robot, no sometido, sino siempre en realidad termina siendo el ser humano el que hace que los robots sean como él, de alguna manera, en esas películas. Otra película que trabaja esta idea de, bueno, de dónde está la conciencia y de la posibilidad espontánea de las máquinas y tal, es Her. Hay una que es la que le quería comentar, que estuvimos hablando con Luda sobre esto, es I Am Mother, que es una película, está en Netflix, en la que un robot, es una distopía, en la que un robot cría un bebé humano, porque supuestamente la humanidad se extinguió. Y es re curioso porque la crianza es una reproducción del lugar de una madre de la vida humana, ¿se entiende? O sea, existe la posibilidad de pensar a los robots, a estas vidas que nosotros imaginamos como inteligencias artificiales, vidas artificiales, por fuera de la lógica misma de lo que es la vida humana, porque en realidad lo único que hacen es imitar la vida humana. Bueno, interesante, interesante para ver, es un ejemplo más de que la industria cultural nos acerca. Está bueno a veces ver como estos autores que piensan estas cosas siempre están citando como cosas del cine, de las series, porque de alguna manera es la forma también en la que nosotros nos introducen algunas ideas. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Black Mirror, bueno, Years and Years es una serie que les super recomiendo para pensar esto. Y el transhumanismo. Y hay otra cosa que a mí me pareció súper interesante también, esto de en este grupo de filosofía se discutió, ya les digo, lo pueden buscar en YouTube o buscan a Capitán Intriga en cualquier red social y lo van a encontrar, y él está todo el tiempo recomendando esto. Es cuando se pensó esto de los algoritmos,
los algoritmos que suplantan o asisten a parte de nuestra vida cotidiana. Trabajaron con un texto de un norteamericano que un poco el texto analiza una cosa que está en una película que se llama Minority Report, que era como un dispositivo, supuestamente, no sé si la vieron, creo que en algún momento vimos esa película también, no me acuerdo ahora, pero que es supuestamente es una tecnología, un dispositivo, un cuerpo de la policía que lo que hacía era prevenir el delito. Pero ¿qué pasa? Este libro que analiza eso, las posibilidades de utilizar eso, cómo se desarrolló en Estados Unidos, no me acuerdo en qué región, lo que hicieron es desarrollar un programa que de alguna manera supuestamente establecía cuáles eran los delitos que iban a suceder en cada región, etcétera, en base al análisis de lo que le cargaban seres humanos. Y lo que analizaba el texto es cómo ese dispositivo, que era algorítmico, reproducía las mismas lógicas de discriminación y racismo que la sociedad establecía. Y había justamente, el dispositivo decía que había delitos en las zonas pobres, que los delitos estaban cometidos por negros. Entonces, en realidad ahí la pregunta era, bueno, ¿hay una conciencia externa del ser humano ¿hay una inteligencia artificial? ¿O en realidad las máquinas aprenden de nuestras propias conductas y lo que hacen es reproducir lo que la sociedad está buscando, o que lo que la policía en ese caso, o el cuerpo de seguridad, o el ministerio de seguridad, o lo que fuera de esa provincia, estado norteamericano, quería escuchar? Nada, búsquenlo, lean, busquen quiénes son los autores, que eso siempre está bueno. Les voy a dejar igual la nota de Eric Sadin sobre la pandemia, porque justo se coincidió con el lanzamiento de su último libro, que habla un poco de esto. O sea, continúa con esto. Él es un autor que se dedica a este tema, pero digo, que continúa trabajando en esto. Se llama La inteligencia artificial o el desafío del siglo, anatomía de un antihumanismo radical. O sea, continúa con esta idea de, bueno, las máquinas y el ser humano. Y les vamos a compartir eso, y el podcast sobre la inteligencia artificial no existe. Como les digo, subimos el libro entero, pero lean la introducción y la conclusión, y si les interesa algún capítulo más puntual, búsquenlo, está bueno, y cualquier cosa nos preguntan.